sobre las vías inferiores, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que recordar, ¿no?, todo aquello que hemos visto, los principales agentes causales, ¿no?, de las infecciones respiratorias. También recordar las líneas de defensa a nivel de las vías respiratorias en general, hablamos de las mucosas, ¿ok? Y cuando hay alguna alteración en esos mecanismos de defensa, hay algún factor que pueda predisponer a una infección. Entonces, en el caso de las vías respiratorias bajas, ¿no?, a diferencia de lo que se pensaba antes, ¿no?, hoy en día se habla mucho de la microbiota, ¿no es cierto? Entonces, antes se pensaba que cuando hablábamos a nivel de los pulmones, por ejemplo, ¿no?, eran zonas estériles, ¿ok? Pero hoy en día no, hoy en día se sabe que hay una microbiota, ¿ok?, con ciertas funciones. Entonces, hay que tomarlo en cuenta también, ¿no es cierto?, como agente causal de una infección, ¿ok? Entonces, también aquí vemos cuál es la composición de esa microbiota normal en un individuo sano, saludable, ¿no? Tenemos que prevalecen, por ejemplo, ¿no?, las prebotelas, Veillonella, leptotriquias y también los estreptococos, ¿ok? Pero ya si encontramos un caso de un paciente, por ejemplo, con una EPOC, ¿no?, un paciente con una condición crónica, una enfermedad respiratoria, ¿ok?, ya su microbiota, los agentes causales aquí, ya tienen más los microorganismos presentes a nivel de su aparato respiratorio bajo, ya está más para condiciones de microorganismos patógenos. Entonces, ¿de quiénes estamos hablando? Estamos hablando, por ejemplo, ya de las pseudomonas o los hemófilos, ¿ok? Ahora, también aquí, por ejemplo, no solamente en el caso de pacientes que tienen enfermedades crónicas, en el caso del POC, sino también pacientes que se presentan con condiciones de bronquiectasias, pacientes que básicamente tienen una inflamación a nivel de los bronquios, ¿ok? Entonces hay un aumento en la producción de mucosidad, un proceso inflamatorio, y esto condiciona cierta susceptibilidad a infecciones, ¿ok? Siguiente, profesor, por favor. Tiene que estar siempre aquí, sí, ¿no? Porque si no, no avanza. Entonces, como agentes causales de infecciones respiratorias bajas, ¿cierto?, también recordamos a los virus, y estos se acordarán que cuando hicieron sus seminarios hablaron, por ejemplo, en el caso de patologías como las bronquiolitis, ¿no es cierto?, principalmente en niños pequeños, resaltamos la presencia del virus respiratorio sincitial, ¿ok? Entonces, este cuadrito ya lo hemos visto antes, o bueno, ustedes lo han visto antes en su clase de teoría, ¿no?, con la profesora Yesenia, cuando hablaron de los principales virus, ¿ok?, por material genético. Aquí, en azulito, verdecito, está más para un verde que para un azul, ¿no?, es todos aquellos virus que tienen como material genético ARN, ¿ok? Y por otro lado, aquellos virus que tienen como material genético ADN, ¿ok? Ya los conocemos, ya lo han visto también como agentes causales de infecciones respiratorias altas, pero ahora aquí los van a ver como posibles agentes causales de cuadros de neumonía, ¿ok? Entonces, si hablamos, por ejemplo, aquí, ¿qué grupos son importantes? Aquí tenemos a los Orthomyxoviridae, virus de influenza. Ustedes ya saben las características del virus de influenza, ¿no?, su composición, su material genético, sus moléculas de adhesión. Estamos hablando de su hemaglutinina, la famosa H, ¿no?, H1, N1, ustedes ya saben, que le favorece justamente esta adhesión al ácido ciálico en el epitelio, en el aparato respiratorio, y esto favorece justamente lo que va a venir después como su colonización, o sea, la entrada en la célula que está infectando. ¿Okay? Eso tiene que ir asociando lo que ustedes ya saben a el mecanismo de infección como en condiciones de la infección de la mucosa, ¿ok? Entonces, estamos hablando aquí de virus de influenza, ¿no? Ustedes saben que hay varios tipos, pero que cuando hablamos principalmente aquellos que generan brotes epidemiológicos, estamos hablando de la influenza de tipo A, ¿no?, del grupo A, ¿ok? Entonces, así como lo hablamos en infecciones respiratorias altas, ¿no?, como agentes causales de cuadros de gripe, aquí vamos a hablar como agentes causales de cuadros de neumonía, ¿ok? Entonces, aquí tenemos a la influenza de tipo A, ¿no? Tenemos aquí dentro de la familia de los Paramyxoviridae
tenemos al famosísimo virus respiratorio sincitial, ahorita famoso porque ustedes ya saben sobre él, ¿ok? Y principalmente a quienes afectan el virus respiratorio sincitial, a los niños, ¿es cierto? Menores de 2 años, ¿ok? Estamos hablando de una población de riesgo. Entonces, generando cuadros de bronquiolitis, pero también cuadros de neumonía, ¿ok? Tenemos aquí a los picornavirus, ¿no? Aquí tenemos a los rinovirus, que también los hemos visto cuando hablamos de resfríos, ¿no? Comunes, los famosos coronavirus, SARS-CoV-2, y aquí dentro de los de ADN más famosos son los adenovirus, ¿no? Los más conocidos. Siguiente, profesor, por favor. Entonces, aquí vemos a la bronquiolitis, ¿no es cierto? Aquí sabemos que es el principal virus respiratorio sincitial, y vean aquí lo que comentaron ustedes en niños menores de 2 años. Estamos hablando de una inflamación a nivel de los bronquios. Siguiente, profesor, por favor. Entonces, en este cuadrito que viene, está, vean, 50-80% de la frecuencia en los casos, virus respiratorio sincitial, ¿no? Hay otros, claro que sí, pero principalmente aquí, virus respiratorio sincitial. Siguiente. Entonces, aquí vemos, ¿no? Si hablamos de los cuadros de bronquiolitis, estamos hablando de la inflamación, ¿no? A nivel de los bronquiolos. Básicamente hay un estrechamiento, aumento de moco, y esto provoca la disnea, ¿no? La dificultad para respiración de los niños pequeños, ¿ok? Entonces aquí este es el lumen, ¿no? En un niñito saludable que consigue, ¿no? Respirar normalmente, y aquí un niñito que tiene dificultad respiratoria. ¿Pero le da a todos los niños? No. Aquí hay que tomar en cuenta factores de riesgo. ¿Ok? ¿Qué factores de riesgo? Bueno, podemos pensar, por ejemplo, en un niñito que pueda tener alguna enfermedad congénita, ¿ok? O también alguna enfermedad crónica. ¿Por qué? Porque ha nacido de forma prematura. O sea, sus pulmoncitos no han sido bien desarrollados, ¿ok? Y ustedes saben que cuando son prematuros, en algunos casos requieren soporte, ¿no? De oxígeno, y esto genera niveles de toxicidad, niveles de ROS, y esto termina generando daño también a nivel celular, ¿ok? Entonces, aquí también recordamos, ¿no? Ya la parte de las inmunodeficiencias, ¿no? Ustedes ya han visto un poquito sobre las diferentes inmunodeficiencias, dificultad para producir, ¿no? Inmunoglobulina. Si hablamos a nivel de las mucosas, ¿qué inmunoglobulina es importante? La IgA, ¿no es cierto? Entonces, ciertos tipos de inmunodeficiencia. Y aquí también tenemos baja concentración de anticuerpos maternos. Estamos hablando de niños menores, niños lactantes inclusive, ¿no? Que estamos hablando de que esa transferencia, esa inmunización, ¿de qué tipo? Cuando pasa de la mamá para el niñito, ¿es activa? Pasiva, ¿no es cierto? Pasiva. ¿Qué inmunoglobulina pasa de la mamá al niño? IgG, ¿no es cierto? También es la membrana placentaria. Entonces, esto es importante, ¿no? Principalmente durante el tercer trimestre, ¿ok? Entonces, pero a veces puede darse el caso que haya bajas concentraciones, ¿no? Hay algún problema en ese paso de anticuerpos que protegen a los niños, ¿ok? Bien, siguiente, profesor, por favor. Entonces aquí tenemos, ¿no? En la clínica, cuando hablamos de virus, ¿no? Recordemos que cuando se menciona una infección viral, normalmente es de tipo autolimitada, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de autolimitada en concepto, ¿qué significa que es autolimitada? Que tiene un tiempo de duración. Un tiempo de duración, ¿no es cierto? Que así como inició, termina, ¿ok? Indistinto del tratamiento que ustedes prescriban a su paciente. Entonces, normalmente hablamos de 3 a 5 días, ¿no es cierto? Pero una particularidad de este virus es que, vean aquí el tiempo, 2 semanas, 3 semanas, ¿no? 20 días de infección por este virus. Entonces, en la mayoría de los casos, ¿no es cierto? Con este cuadro de disnea, problemas respiratorios, tos, estamos hablando de niños pequeños, hay un riesgo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hospitalizarlo, ¿ok? Entonces, aquí vemos, ¿no? Esfuerzo respiratorio, retracciones, sibilancias, dificultad respiratoria, ¿ok? Entonces, algo que mencionó el doctor para el grupo anterior,
que me pareció interesante, ¿no es cierto?, que ustedes cuando tengan que hospitalizar a un niño por un cuadro de virus respiratorio, ¿no es cierto?, de tipo aquí, de virus respiratorio sincitial, después de 2-3 semanas, obviamente ustedes van a sugerir a papá, necesitamos internarlo, ¿ok? Entonces el papá puede hasta aceptar, dice, sí, ya está bien, porque está viendo que su pequeño tiene dificultad respiratoria, pero lo primero que van a tener que lidiar es escuchar al papá que pida antibióticos. Está bien, pero ¿por qué no le pone antibiótico, doctor? Yo estoy aquí y no veo que lo está medicando a mi hijo, ¿no? No, porque aquí estamos hablando de ¿quién? De un virus. Entonces, la dificultad aquí también es hablar con los padres, ¿no es cierto? Y explicarles que a pesar de que su niñito está con una infección respiratoria por 3 semanas, ¿no es cierto?, él no requiere de antibióticos porque estamos hablando de una infección viral, ¿ok? Ahora, obviamente, si en la estancia en los hospitales, y esto es justo uno de los temas que vamos a hablar la próxima semana, ¿no?, las infecciones intrahospitalarias, cuanto más tiempo el paciente está hospitalizado, más susceptible es a tener las infecciones de los microorganismos que están presentes en un ambiente hospitalario, ¿ok? Entonces, puede ser que más adelante sí requiera antibióticos, pero no por la misma infección del virus, sino porque la estancia en el hospital, más de 48 horas, ¿ok?, ya pueda tener una complicación por una bacteria presente que circula. ¿Ok? Y aquí podemos estar hablando, ¿no?, de aquellas, por ejemplo, que están más en los ambientes hospitalarios, una pseudomonas, un estafilococcus aureus, que ya estamos hablando de otras condiciones intrahospitalarias. ¿Ok? Entonces, pero aquí, características, infecciones por virus respiratorio sincitial, el periodo de infección es mayor a lo que comúnmente lidiamos como infecciones autolimitadas, ¿no?, de 3 a 5 días. Siguiente, profesor, por favor. Entonces aquí, hasta ahí, para tomar en cuenta virus respiratorio sincitial, ¿no?, los cuadros de bronquiolitis. Entonces ahorita vamos a hablar ya de un virus conocido, que es el virus de influenza, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de virus de influenza, ustedes recuerdan que hay grupos de riesgo, ¿es cierto? ¿Y cuáles son los grupos de riesgo del virus de influenza? Los mayores de 65 años, adultos mayores, y los niños pequeños, ¿no?, menores de 4 años. ¿Ok? Entonces, son grupos que hay que tomar en cuenta y por eso tenemos las vacunas, ¿no? Recuerden las vacunas, ¿no?, anuales, estacionales, porque estamos hablando de variantes que se dan periódicamente, ¿no es cierto? Siguiente, profesor, por favor. Entonces, aquí tenemos justamente esos grupos de riesgo, ¿no es cierto? Tenemos aquí adulto mayor, los pacientitos que tienen ya alguna comorbilidad previa, un paciente que en su historia ustedes ven que tiene enfermedad cardiovascular, enfermedad respiratoria crónica, un paciente con EPOC, un paciente diabético, por ejemplo, que no está estabilizado, ¿no?, con una diabetes descontrolada, tiene cierta susceptibilidad. También aquí tenemos pacientes con enfermedades renales crónicas, ¿no?, un paciente en diálisis, ¿ok? Entonces son ciertas condiciones, los menores de 5 años y mujeres gestantes, ¿ok? Factores de riesgo. Entonces aquí que generen una infección con este virus de influenza y que desarrollen aquí un cuadro de neumonía, ¿ok? Que se complique, un cuadro de neumonía por el virus de influenza, ¿ok? Entonces aquí ya las características que saben ustedes, grupos de altos riesgos, ¿ok? Y vean aquí también complicaciones frecuentes, ¿ok? Que aquí también estas complicaciones que se dan ya puede estar asociado por una infección bacteriana secundaria, ¿no es cierto? Tenemos aquí, por ejemplo, se puede complicar con un cuadro de otitis media de tipo bacteriana, con un neumococo, ¿no?, el citococo neumonial, ¿no?, edema pulmonar, y eso también por el caso de la diabetes descompensada. Siguiente, profesor, por favor. Entonces aquí ya ustedes saben que cuando hablamos de virus de influenza, entonces aquí, ¿cuál es el tipo de muestra? Un hisopado nasofaringeo o un aspirado nasofaringeo, ¿ok? Pero generalmente aquí no, esto ya lo hemos mencionado antes, ¿ok? Entonces el tipo de muestra, ¿ok? Y aquí tenemos justamente los factores de virulencia del virus, ¿no? Sus componentes como la hemaglutinina y la neuraminidasa, ¿no?, que favorece la adhesión y la entrada del virus, ¿no?
como parte del proceso de infección. ¿Okay? Siguiente, profesor, por favor. Entonces, aquí también, ¿no? Si hablamos de diagnóstico, entonces también tenemos que tomar en cuenta aquí ya son las pruebas moleculares, ¿no? Y una de ellas que se tiene al alcance es el famoso GeneXpert, que es más o menos cuando se habla de un PCR en tiempo real. Entonces, aquí uno que facilita, ¿no? En realidad son pruebas caras, si hablamos de pruebas de PCR, ¿no es cierto? Pero aquí en todo caso nos está mostrando, ¿no? Estos son cada uno son unos cassettes que contienen todo el material, todo ese kit, ¿no? Esa solución que se requiere, los nucleótidos, ¿no? Las enzimas, para poder realizar, ¿no? Lo que es el PCR, ¿no? La taquipolimerasa y todo lo demás. Aquí 20 a 30 minutos, minimiza contaminación, posibilidad de montaje de la cabecera del paciente. ¿Por qué? Porque muchos de estos aparatitos, ¿ok? Son pequeñitos. Entonces, si tienes un paciente hospitalizado, le realizas la toma de la muestra, inmediatamente colocas el aparatito al lado, ¿no? En la cabecera y haces el PCR y tienes el resultado en 20-30 minutos. ¿Ok? Entonces, bueno, ya hoy en día el tipo de montaje rápido, eso está establecido. Siguiente, profesor, por favor. Entonces, aquí también tenemos otro tipo de pruebas moleculares, que en este caso, a diferencia del GeneXpert, que te permite identificar un único microorganismo, obviamente aquel que para el PCR que estás analizando, exclusivamente con la secuencia, ¿no? En este caso, tiene un panel, ¿ok? Pero también aquí la muestra, vean la muestra mismo hisopado del nasofaringio, y aquí te permite, en el caso del FilmArray, la detección de varios tipos de microorganismos al mismo tiempo, y te permite ver no solamente virus, sino también bacterias. ¿Ok? Siguiente, profesor, por favor. Entonces, aquí vemos en el caso de las neumonías los datos epidemiológicos, ¿no? Hablamos de los grupos que son afectados, niños menores de 4 años y los mayores de 60. Entonces aquí estamos hablando, ¿no? De una de las principales causas de muertes en el mundo, 40% de adultos mayores que llegan a consulta ambulatoria con un cuadro de neumonía adquirida en la comunidad, ¿ok? De tratamiento ambulatorio, en este caso requieren ingreso hospitalario, y con esto, no solamente ingreso hospitalario, sino de esto el 10% requiere cuidados intensivos, ¿ok? Dependiendo del grado de riesgo. Estamos hablando principalmente de adultos mayores, ¿no? Siguiente, profesor, por favor. Bueno, este es el mecanismo de defensa, la siguiente, que ya lo vimos la vez pasada, y aquí vemos a uno de los principales agentes causales, el neumococo, Streptococcus pneumoniae. Ustedes ya saben sus factores de virulencia, recuérdenlos por favor, estamos hablando de una bacteria que tiene una cápsula. ¿De qué características es su cápsula? ¿Cuál es el componente que se utilizan para las vacunas? Justamente uno de los temas de la pregunta de vacunas del doctor Segovia. Polisacárido. Su cápsula es de polisacárido. Ese es su principal factor de virulencia. Miren, miren que se los pueden preguntar en teoría también de nuevo. ¿Ok? Entonces, su factor de virulencia, su cápsula de polisacárido. Entonces, es este componente, que es el mayor factor de virulencia de esta bacteria, que se utiliza para hacer las vacunas. ¿Ok? Que son las vacunas de tipo polisacárido. Entonces, la diferencia con la vacuna de tipo conjugada es que aparte de los componentes de la cápsula de polisacárido, se adiciona una proteína cargadora, ¿ok? Pero no es que la vacuna sea de proteína. La vacuna tiene el polisacárido plus una proteína, ¿ok? Porque esto garantiza que active células T, ¿no? A diferencia que la de polisacárido solamente activa células B. Por eso genera anticuerpos, ¿no? De corta duración. No hay memoria con la vacuna de polisacáridos, ¿ok? Con la vacuna conjugada sí hay memoria, ¿ok? Tienen que tenerlo bien claro. Entonces, estamos hablando aquí de un diplococo gram positivo,
¿cierto? Entonces, si estamos hablando de un diplococo gram positivo, ¿no? Eso es lo que ustedes van a observar cuando utilizan una coloración de Gram. Entonces, con la coloración de Gram, recuerden, cuando se solicite una coloración de Gram, ustedes van a ver dos cosas en el microorganismo. Su forma y si tiene, ¿no? Y si es Gram positivo o negativo. Pero siempre van a ver su forma. Por ejemplo, en un E. coli van a ver que es un bacilo Gram negativo. ¿Ok? Si siempre tengan eso presente. Entonces, diplococo Gram positivo. Aquí están todas sus proteínas, ¿no? Sus PSP que están en la pared celular, su causa de polisacárido, en fin. Entonces, y aquí, para prueba de laboratorio confirmatorio, ¿qué tipo de agar solicitaría? Agar sangre, ¿no es cierto? Un medio agar sangre para ver su patrón de hemólisis. ¿Y cuál es el patrón de hemólisis de el Streptococcus pneumoniae? ¿Qué tipo de hemólisis? Alfa hemolítico o hemólisis parcial. No se olviden, porque eso lo van a diferenciar de un beta hemolítico, que es el Streptococcus pyogenes. O también más adelante vamos a ver otro beta hemolítico, que es el Streptococcus agalactiae. Entonces, tienen que tenerlo bien claro. ¿Ok? Entonces, esto se va a ver en un medio de agar sangre. Siguiente pregunta. Ok, esto es importante. Cuando hablamos en términos de un proceso infeccioso, ¿ok? ¿Cómo se origina? ¿Ok? Siempre mencionamos, ¿no? Cuando hablamos de una infección respiratoria, ¿cuál es el principal medio de contagio? Vías aéreas, las partículas de Fluch, ¿no? Las gotículas, ¿ok? Pero, y eso sería aquí, inhalación, ¿ok? Pero no es el único, ¿ok? También aquí hablamos de microaspiración. ¿Qué significa microaspiración? Generalmente aquí estamos hablando de la microbiota. La microbiota que está, por ejemplo, en la faringe o en la nasofaringe, ¿ok? Por algunas condiciones, ¿no? Puede pasar a partes inferiores, ¿ok? Y aquí generar un proceso infeccioso, porque salió de su microambiente, pues, ¿no? Ya no está en las condiciones en donde estaba como microbiota y aquí tiene un potencial patógeno. Entonces, por ejemplo, ¿en qué condiciones? Aquí estamos hablando de un pacientito, por ejemplo, que tiene un ACV, ¿no? Entonces, un paciente que está postrado en una cama, que no tiene todas esas características, ¿no? Normales, motoras que tenemos todos nosotros y que tenemos esta capacidad de deglución, de ir pasando los alimentos. Entonces, este paciente que está postrado en una cama, ¿no es cierto?, que se le da en algunos casos, o pacientes hospitalizados, que se les da alimento, un familiar, ¿no?, que le da este soporte, ¿no?, para alimenticio. Entonces, comienza a pasar el alimento, ¿ok? Y esto puede favorecer también que la microbiota que está aquí en la faringe vaya pasando a partes más, ¿no? Más bajas, ¿ok? O también, ¿no? También tenemos, bueno, aquí casos de drogas, ACV, paciente hospitalizado, ¿ok? Ya, y aquí hablamos, ¿no?, de las microaspiraciones, ¿ok? También obviamente aquí tenemos, por ejemplo, ya hay alteración en algún tipo de función, ¿no? Obstrucciones, funciones, depuraciones, ¿ok? Entonces, y aquí tenemos otro, que es el caso de la vía hematógena, y este es un microorganismo que ya habíamos mencionado que lo vamos a encontrar en varios tipos de patologías, que es el Staphylococcus aureus. El Staphylococcus aureus, ¿no?, tiene la particularidad que le encanta generar bacteriemias. Entonces, una vez que tienen una infección en algún tipo de tejido de Staphylococcus aureus, una vez que entra al torrente sanguíneo, se disemina y puede generar focos de infección en diferentes tejidos. ¿Ok? Entonces, es algo peligroso que hay que tomar en cuenta una vez que lidien con este agente causal. ¿Ok? Una infección no relacionada en un tejido hace que el microorganismo entre en el torrente sanguíneo, ¿ok?, y circule y genere diferentes focos de infección, ¿ok? Entonces aquí puede generar focos de infección, ¿no?, en diferentes tejidos, inclusive, por ejemplo, en el hueso, ¿no? Y hay que generar cuadros, inclusive en niñitos. En niñitos, por ejemplo, se ve mucho
este tipo de infecciones de tipo hematógeno, el origen, por ejemplo, para cuadros de osteomielitis, de tipo hematógeno. Porque como el hueso está en formación, ¿okay? Una vez que entra en el torrente sanguíneo, ¿no? Altera los osteoblastos, que son las células formadoras del hueso, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la bacteria está por vía hematógena. ¿Okay? Bien, siguiente, profesor, por favor. Bien, entonces aquí, esto es importante, chicos, importante. Porque cuando hablamos de cuadros de neumonía, ¿okay? En la comunidad, a diferencia de intrahospitalarias, las infecciones en la comunidad, ¿okay? Que son las famosas NAC, ¿no? Aquí están, no, aquí no están. Bueno, no están las siglas, pero ya lo habíamos mencionado en las diapositivas anteriores. Cuando hablamos de neumonías asociadas en la comunidad, que son las NAC, pueden ser de dos tipos, ¿ok? De naturaleza con microorganismos de tipo típicos y atípicos. Los típicos son aquellos que conocemos. ¿Quiénes? Estreptococo, ¿no es cierto? Neumococo, ¿ok? Tenemos también aquí, ¿no? Por ejemplo, el hemófilos, estafilococos, que a pesar de que, por ejemplo, aquí hablamos de estafilococos más de intrahospitalaria, pero son típicos. ¿Por qué? Porque los podemos diagnosticar usando el laboratorio, los medios de cultivo que conocemos, ¿ok? Tienen también su pared celular, se puede hacer una tinción de Gram, por eso son típicos, porque todos los medios que conocemos así de forma convencional, ¿no? Para diagnóstico presuntivo y confirmatorio se aplican a ellos, ¿ok? Entonces, a diferencia de los atípicos, en los atípicos ya no, atípicos ya es diferente, ¿no? Entonces, y si hablamos de la parte clínica, también es diferente. En los típicos, ¿no? Cuadro febril alto, tos con expectoración, ¿ok? En el examen clínico, ¿no? En el examen físico, cuando le hacen cuando ocultan a su paciente, van a darse cuenta justamente de los famosos crépitos, ¿no? Que son esos sonidos. ¿Cómo era el profesor cuando usted explicó los crépitos? ¿Mejor? ¿Los crépitos? ¿Cómo son? Sí, ajá. Es para la clínica. Sí, recuerden que ustedes tienen que aprender en semiología a escuchar los crépitos, los crepitantes que se llaman. El primer concepto es que los crepitantes, recuerden que los sonidos respiratorios son en inspiración y expiración. Hay unos sonidos que se presentan en un solo tiempo. Los crepitantes son uno de ellos, en inspiración. Y al final, ustedes le van a decir a su paciente, pongan el estetoscopio y va a decir, señora, tome aire. Y la señora o paciente va a tomar aire. Al final de la inspiración, ustedes con el estetoscopio puesto ahí van a sentir un craqueo. Otra vez, tome aire. Algo como se abre. ¿Por qué suena así? Porque cuando ustedes le hacen inspirar, entra el aire a los alvéolos. Y si los alvéolos están inflamados porque tienen líquido, tienen pus, tienen lo que sea, entonces ese aire entra al alvéolo y separa todo lo que hay. Y hace esto. Eso es crepitante. O sea, en conclusión, el crepitante solamente se escucha al final de la inspiración. Ustedes van a escuchar varios sonidos, pero tienen que aprender. Aquellos que, lo más frecuente es que los bronquíticos, por ejemplo, sea una fiesta, porque ustedes escuchan ahí en los dos tiempos. En los dos tiempos. Cuando toman, entonces eso, tú dices, pucha, aquí eso es roncus o sucrepitantes. Eso es importante para que ustedes sepan lo que están haciendo. Pero si ustedes ocultan un paciente que viene por fiebre, dificultad para respirar, y lo ocultan y tiene neumonía. Ya ustedes neumonía. Eso es neumonía. Le toman una placa y neumonía. No es que primero vamos a tomar una placa para saber si tiene neumonía. No, primero el diagnóstico es clínico. Primero siempre el diagnóstico es clínico. Y después ya toman la placa. Eso es. Bien, entonces, y al momento que van a observar la placa, ¿no? Van a ver justamente la opacidad, ¿no? Característica a nivel de los pulmones.
¿no? Entonces, a diferencia, por ejemplo, ya del atípico, ese atípico se puede presentar sin fiebre, sin tos, ¿no? Entonces, qué raro, un cuadro de neumonía, pero que no tiene tos, no hay exudado, ¿no? Eso es atípico, justamente de estos microorganismos aquí, que para el diagnóstico es más complicado, porque no vienen con todo el perfil que se está acostumbrado a lidiar en un cuadro de neumonía. ¿Ok? Entonces, aquí una de las características, ¿no? Tenemos en los atípicos bacterias también, ¿no? Como micoplasma, las clamidias y las legionelas, ¿no? Originando cuadros de neumonía asociadas a la comunidad. Y aquí tenemos obviamente ya los intrahospitalarios, ¿no? Estafilococosaurios, las pseudomonas, ¿no? Esos aquellos que el pacientito puede adquirir ya después de 48 horas de su estancia en el hospital, ¿no? Y enterobacterias. Ya sale del perfil más común, que sería el neumococo, ¿no? Siguiente, profesor, por favor. Entonces aquí tenemos a micoplasma neumonial. Vean, una bacteria pequeñita. Esto de aquí, chicos, es una micrografía electrónica. Es tan pequeñito que no se le puede ver en microscopio óptico. No, no se le ve. Y otro detalle importante es que no tiene pared celular. Entonces, ¿se le puede realizar una coloración de Gram? No. ¿Qué? No. ¿Ok? Porque no tiene pared celular. Entonces, no hay peptidoglucano, pues. No hay nada para retener el colorante. Entonces, el diagnóstico de esta bacteria básicamente es por anticuerpo serológico, ¿ok? O también por PCR, ¿ok? Siguiente, profesor, por favor. Y aquí, ¿no? Esto es importante porque estamos hablando de criterios para diagnóstico de un cuadro de neumonía, ¿no? Entonces, aquí son los criterios de Murray, ¿no? Ese paciente que ustedes auscultan, que tiene los crépitos, le piden su radiografía y muestra de esputo. ¿Ok? Entonces, aquí los criterios de Murray van a ver, ¿no? Polimorfonucleares, más de 10 por campo y poca cantidad de células epiteliales. ¿Ok? ¿Por qué poca cantidad de células epiteliales? ¿Qué piensan? ¿Cuándo vendría más células epiteliales? Cuando la toma de la muestra de esputo no es la adecuada, pues, porque en realidad de esputo viene más saliva, ¿no? Hace el epitelio de la boca, ¿no? Entonces, aquí importante, ¿no? Para criterio de diagnóstico, ¿ok? Siguiente, profesor, por favor. Entonces, aquí tenemos, ¿no? Las características de la toma de la muestra, ¿no? Las condiciones de la toma de la muestra que se le recomienda al paciente, ¿no? No ingerir alimentos, enjuagarse la boca, ¿ok? Y aquí tenemos los tipos de esputo con los que se va a lidiar, ¿no? Entonces tenemos por un lado, paciente, la muestra de esputo con hemoptosis, presencia de sangre, ¿no? Pero esa sangre no es de las vías superiores, viene sangre, ¿no? De partes inferiores, ¿ok? Tenemos aquí el tipo mucoide, purulento, y aquí esa muestra que tiene saliva o expectoración inducida, ¿ok? Que hoy en día, ¿cómo? ¿Sería eso normal cuando no tiene nada el paciente? En realidad, ese tipo de muestra hoy en día se acepta, pero porque a veces muchos de estos pacientes con cuadros de neumonía son adultos mayores. Entonces los adultos mayores tienen dificultad por la fuerza que se necesita para la expectoración de ese tipo de muestras y se procede a analizar justamente ese tipo de muestras, ¿ok? Para evaluar. Entonces, a veces es difícil decirle escupe, ¿no? al adulto mayor, ¿no? Que tenga la muestra apropiada, ¿ok? Hasta por la fuerza que tiene que ejercer, ¿no? Para poder generar el esputo apropiado, ¿ok? Siguiente, por favor, profesor. Entonces, aquí tenemos, ¿no? Los criterios aquí en los medios de cultivo, ¿no? Los medios de cultivo. Entonces, tienen la muestra de esputo, va a agar sangre para identificar, ¿no? O un agar chocolate, si fuera Haemophilus influenza, o un agar McConkey, si estamos hablando de bacterias gram negativas,
¿no? Por ejemplo, pacientitos que pueden estar en ambientes intrahospitalarios, ¿no? Ya va también por enterobacterias, recuerden, ¿ok? Entonces, en este caso, bueno, se recomienda el tipo de siembra por agotamiento para ver las características de las colonias. Siguiente, profesor, por favor. ¿Qué hora es esta? Aquí el dato interesante. En el caso de los cuadros de neumonía atípicos, ¿no? Que justamente, por ejemplo, por un micoplasma, ¿no? La radiografía se va a ver diferente a la radiografía de un cuadro de neumonía típica, ¿ok? Que es básicamente la opacidad. En este caso se va a ver como como un árbol, ¿no? Como unas líneas, ¿ok? Es diferente cuando visualizas la radiografía, ¿ok? Mientras que en un lado, en el cuadro de neumonía típica, justamente por la presencia de la secreción purulento, ves, ¿no? Opaco todo, los huecos opacos, aquí no, aquí los ves como unas raíces, ¿no? Como si estuviera sucia la radiografía, ¿no? ¿Ok? Y vean aquí, la parte de diagnóstico es por molecular y por inmunológico, ¿ok? ¿Ok? Siguiente, profesor, por favor. Y si hablamos de un pacientito de este grupo de adultos mayores, aquí en la clínica, ¿qué es lo que nos va a ayudar? La escala de Kurth, ¿ok? Importante que revisen los criterios, ¿ok? Así como los criterios de Centor, aquí también igualito, ¿ok? O los criterios de Murray, igualito. Aquí estamos hablando de un paciente mayor, un paciente adulto mayor, paciente de grupo de riesgo, ¿ok? Entonces, esta escala de Kurth que evalúa por puntos, ¿no? ¿Cómo vas a proceder con ese paciente? ¿Okay? Si el paciente vas a tratarlo en el ambiente, recuerden que estamos hablando posiblemente de un NAC, entonces en la comunidad, si vas a hacer un manejo ambulatorio, si lo vas a hospitalizar para tratarlo, ¿okay? Según la puntuación, ¿okay? A más puntos, tienes que no solamente ver si lo vas a hospitalizar, por ejemplo, de 2 a 4 puntos, porque aumenta el riesgo de mortalidad de su pacientito adulto mayor, ¿okay? Sino también, por ejemplo, 5 puntos, ya no solamente lo hospitalizas, sino que ya lo ingresas a cuidados intensivos porque requiere ya un mayor soporte ese paciente para tratar su cuadro de neumonía, ¿ok? Entonces, van viendo, ¿no? Los diferentes puntos, desde la confusión, los niveles de urea en sangre, la respiración, aquí la presión arterial, ¿ok? Y la edad. Suman puntos, ¿no? Y ven cómo proceden con su paciente. Entonces, de repente se les puede hacer una pregunta de en qué condiciones ustedes van a hospitalizar a su paciente. Si el paciente tiene esto, se les puede hasta dar los puntos y ya ustedes ven, ¿no? Si van a hospitalizar, si manejan ambulatorio o si consideran llevarlo a UCI. ¿Ok? Entonces, revisen estos cuadritos, chicos. Siguiente, profesor, por favor. Y aquí es esta proteína, la procalcitonina, es, por ejemplo, cuando se trabaja en emergencia, ¿no? Llegan un paciente que tiene un cuadro de neumonía, entonces ustedes, este tipo de prueba es cara, ¿ok? En algunos hospitales no las tienen, en algunos hospitales se maneja más el PCR, ¿okay? Que es más común, proteína C reactiva, ¿ok? Que básicamente en el PCR les va a indicar, ¿no? Que hay una inflamación, no les indica qué, pero les da un indicio de cómo manejar con su paciente que tiene un problema inflamatorio. Pero en el caso de la procalcitonina en emergencia, cuanto más alto, porque tiene un aumento rápido, ¿no? De tipo agudo, cuanto más alto es el nivel de procalcitonina, más opción hay de que el agente causal del cuadro de neumonía sea bacteria. Entonces ya tienen que pensar cómo van a lidiar con ese paciente. ¿Okay? Porque recuerden que algunas tipos de bacterias pueden generar, ¿no? Sepsis también, ¿okay? Entonces, cuanto más alto, ¿no? Puede ser bacteria, entonces en emergencia ustedes ya ven cómo van a proceder con su paciente, ¿no? Bien, siguiente, profesor, por favor. Entonces aquí también para poder tomar en cuenta que cuando hablamos de cuadros de neumonía, no solamente se puede evaluar por esputo, sino también por muestra de orina. Se evalúa la presencia de antígeno a nivel de la orina. ¿Esto para quiénes?
Tenemos para el neumococo, ¿ok? La inmunocromatografía y lo mismo para la legionela. Estamos hablando de típico y atípico, ¿ok? Siguiente, profesor, por favor. Entonces, aquí otro tipo de toma de muestra, ¿no? Que se puede realizar lo que es la broncoscopía, ¿no? Aquí, justamente, a veces la toma de la muestra de esputo es difícil de obtener en algunos pacientes. Entonces, pero los resultados salen negativos. Entonces, en este caso, pero hay una sospecha clínica, ¿no? De que hay un cuadro de neumonía. Entonces, se realiza este tipo de procedimientos, ¿ok? En esas condiciones. Y también cuando estás lidiando, por ejemplo, con un cuadro de neumonía, puede estar asociado a una infección por Mycobacterium, o aquí tenemos hongos, ¿no? Como el Pneumocystis jirovecii, ¿no? En algunas condiciones. Entonces, o otros tipos de condiciones. Se realiza ese tipo de prueba, que es básicamente un lavado bronquialveolar, ¿no? Para tomar la muestra. Siguiente, profesor, por favor. Y bueno, aquí, ¿no? Pruebas moleculares para la detección con un panel de varias muestras. Profesor, se pasó. ¿Dónde estamos? Arriba. Arriba. En el film array. Ay. Bien, entonces estamos hablando, ¿no? Ya aquí de agente causal, en este caso de una neumonía intrahospitalaria, ¿no? Las características ya no son aquellos microorganismos que comúnmente lidiamos. En este caso estamos hablando de nuevo de un Staphylococcus aureus o unas enterobacterias o pseudomonas, ¿ok? Entonces, después de 48 horas de ingreso hospitalario. Siguiente, profesor, por favor. Yo voy a traer mi mouse, creo, porque se me dice pego. Bien, aquí estamos hablando en el caso de las... como origen de un cuadro de neumonía, habíamos visto, ¿no? Puede ser por las partículas de aerosol, por microaspiración o también en el caso de las neumonías aspirativas, ¿no? Los microorganismos ingresan por una aspiración masiva por algún proceso por el cual está pasando el paciente, ¿ok? Y esto genera la presencia de abscesos pulmonares, ¿ok? Abscesos pulmonares. En la radiografía se observa, ¿ok? Siguiente, profesor, por favor. Y esto, normalmente es muy raro que hablemos de hongos como agentes causales de neumonías, ¿ok? Normalmente viral, bacteriano, muy raro hongos, ¿ok? Salvo que haya alguna condición, tal vez en el sistema inmunológico de su paciente, ¿ok? Un paciente que tenga como prescripción inmunosupresores, paciente con trasplantes, ¿ok? Pacientes con VIH, ¿ok? Pero dentro de esos hongos resaltan, por ejemplo, lo que es el histoplasma, ¿no? Generando estos cuadros de histoplasmosis, ¿ok? Entonces, cuando recordemos infecciones por hongos, tienen que recordar cuáles son las pruebas de diagnóstico presuntivo. ¿Recuerdan cuál es? El reactivo azul del lactofenol, ¿ok? Y medio de cultivo Saburó, agar Saburó, ¿no es cierto? Entonces, bien, siguiente, profesor, por favor. Entonces, cuando hablamos de histoplasmosis, hay varios tipos de histoplasmosis, desde una histoplasmosis de tipo aguda, ¿ok? Autolimitada, ¿ok? Salvo que se vea, por ejemplo, en lactantes en niños, ya una población de riesgo, o también algunas, por ejemplo, de tipo crónica o diseminada. Aquí, por ejemplo, en diseminada estamos viendo un paciente con VIH, por ejemplo, ¿no? O en una crónica que se puede dar en pacientes que están recuperando de una tuberculosis. O sea, tiene ciertas condiciones el paciente que están favoreciendo, ¿no? A que se genere un cuadro de infección por hongos, ¿ok? Siguiente, profesor, por favor. Entonces, otro hongo que también genera cuadros de infección pulmonar es el Aspergillus. El Aspergillus tiene una particularidad, que en este caso, este hongo suele afectar a pacientes que se han recuperado de tuberculosis también,
¿ok? Entonces, ¿cuál es la característica que se ve en la radiografía? Este de aquí, ¿no? Cuando el paciente se recupera de la tuberculosis, deja, ¿no? Lo que se conoce ciertas lesiones a nivel de pulmón que se conocen como las cavernas tuberculosas, ¿ok? En donde estaba justamente lo que era los macrófagos, ¿no? Que estaban circulando al vacío, ¿no? Ay, ahorita se me fue el nombre. El granuloma, gracias, se me dio un blanco así. ¿Okay? La presencia del granuloma, ¿okay? Cuando desaparece justamente, ¿no? Deja esas lesiones a nivel pulmonar, y eso es lo que se conocen como las cavernas tuberculosas. Entonces, a nivel del pulmón queda esa lesión, y lo que sucede con el aspergillus, ¿okay? Es que en esa parte del pulmón forma lo que se conoce como el micetoma, que en este caso, por ser aspergillus, aspergiloma, ¿okay? Entonces se encuentra aquí, dentro de esa parte del pulmón que quedó, ¿no? La secuela de la tuberculosis, ¿ok? Entonces, esto es característico para el diagnóstico, ¿no? La presencia del aspergiloma en las cavernas tuberculosas, ¿ok? Entonces, genera también, bueno, un tipo de aspergilosis invasiva, esto en quienes en inmunocomprometidos, ¿ok? Y aquí también está asociado a algunos tipos de alergias, ¿no? En esta representación de tipo 1 asociado justamente a la presencia de este hongo. Siguiente, profesor, por favor. Hasta las 5 ya tengo que acabar esta parte. Ok, entonces aquí para el diagnóstico, hay varias especies de aspergilos, ¿ok? La que más comúnmente se ve, por ejemplo, el fumigatus, que es el que ve el color verdoso, ¿okay? Pero hay otros que es el flavus, y por ejemplo, el níger, que se presentan sus conidios de color negro, ¿okay? Característico. Siguiente, profesor. Y aquí los filamentos, ¿no? Y algunos. Bien, otro hongo que puede afectar, por ejemplo, a pacientes con VIH, con conteo CD4 bajos, lactantes, con problemas de desnutrición, también cuadros de neumocistosis. El Pneumocystis jirovecii es lo que antes se conocía con el nombre de Pneumocystis carinii, ¿ok? Entonces, inclusive se pensaba que era parásito, ¿ok? Pero que después se encontraron, ¿no? Que tenía más características semejantes a los hongos que a los parásitos, entonces se le cambió el nombre y pasó a ser honguito, ¿ok? Entonces aquí se da justamente en pacientes córticodependientes, ¿ok? Pacientes trasplantados, lactantes, con problemas de desnutrición, esas condiciones, ¿ok? Con CD4 menor, donde se observa justamente a partir de muestras a partir de lavado bronquialveolar. Siguiente, profesor, por favor. Y aquí se le diagnostica con tinción de Gomori y argentina. Bien, entonces aquí las características de la tuberculosis, ¿no? Cuando hablamos de tuberculosis, ¿ok? Recuerden que las características del hongo, el Mycobacterium tuberculosis, ¿no? ¿Por cuál es el reactivo con el cual se realiza el diagnóstico presuntivo? La tinción de Zinc-Nielsen, ¿no es cierto? Justamente por la presencia de los ácidos micólicos, gran cantidad de ácidos micólicos a nivel de su pared celular, ¿ok? Entonces, aquí estamos hablando de algunas características del hongo, ¿no? Su tinción Zinc-Nielsen, pero no es la única, también puede ser Kim-Jung o auramina, que no es tan común porque se utiliza microscopio de fluorescencia, ¿ok? Los cultivos Middlebrook o Lois Jensen, y cuando hablamos de TB, generalmente asociamos de TB pulmonar, ¿es cierto? Pero no es las únicas formas. Tenemos también formas extrapulmonares, de las cuales las más comunes dentro de aquellas que son extrapulmonares es la pleuropulmonar y aquí tenemos la ganglionar, ¿no? Que se suele presentar. Siguiente, profesor, por favor. Bien, entonces la siguiente. Bueno, aquí tenemos la tinción, el principio de la tinción que ya lo habíamos mencionado. Vamos a empezar un poquito más. Más abajo. Ahí. Ya. Ok, cuando hablamos de la tinción de Zinc-Nielsen, ¿no? Recuerden que en los pasos tenemos la fijación al calor, ¿ok? Una vez que fija la muestra, utiliza el primer colorante
colorante primario, que es una fucsina fenicada, ¿ok? Que básicamente se va a unir a los lípidos que están justamente formando lo que es el ácido micólico, ¿ok? Y después se va a decolorar utilizando un alcohol, ¿no? Pero en este caso aquellos que son los ácidos alcoholes resistentes, ¿no? Señalarla que son 4 y 50. Los ácidos alcohol resistentes, ¿no? Van a retener ese colorante, la fucsina, pero los otros va a ser eliminado. Entonces, por contra, se utiliza azul de metileno, ¿ok? Y estos de aquí se determinan para el Mycobacterium, los bacilos alcohol resistentes, o sea, los famosos BAR, ¿no? Aquí la atención una B y es BAR positivo. Siguiente, profesor, por favor. Entonces, aquí, bueno, siguiente. Bueno, aquí el fundamento de la atención que le voy a explicar. Siguiente. Ay, profesor. Ay. Entonces, aquí, cuando hablamos de la interpretación de los resultados, ¿ok? Básicamente, esto se les puede preguntar, ¿ok? Si hablamos de los bacilos ácido alcohol resistentes, vamos a evaluarlos un poquito más abajo, por campo, ¿ok? Entonces, aquí inicialmente se evalúa 100 campos. Entonces, cuando evalúas aquí 100 campos, por ejemplo, ¿no? 1, 9 bacilos alcohol resistentes en 100 campos, número exacto, pero aquí, por ejemplo, ya comienzas a reportar como positivo. 10 a 99 en 100 campos, positivo. Una crucecita. 2 crucecitas, 1 a 10 bar, pero ya no en 100, en 50. 2 cruces, porque ya comienza a haber mayor cantidad de bacilos. Ajá. Y aquí, miren, se observa más de 10 bares, ya no necesito ver 100, ya veo 20 campos. Entonces, estos son 3 cruces. Y esto va a determinar justamente el diagnóstico, ¿no? Siguiente. Entonces aquí, bueno, esa es la tinción de Kim-Jung, a diferencia de la Sin-Nielsen, este es en frío, coloración en frío. Siguiente, profesor, por favor. Aquí la uramina, que no es muy común, microscopía de la fluorescencia. Siguiente, profesor. Ok, entonces esto de aquí ya ustedes lo conocen, ¿no? Es la prueba de PPD, la prueba de Mantoux, prueba de tuberculina, ¿no? Básicamente se evalúa cuando se utiliza la hipersensibilidad de tipo 4, ¿no? Esta prueba se coloca el antígeno, ¿no? De forma intradérmica, ¿ok? Y se evalúa el crecimiento de la pápula, ¿ok? Y en base al diámetro se reporta el resultado positivo o negativo, ¿ok? Ahora, el problema es que este tipo de reacción, ¿ok? No, puede dar algunas reacciones cruzadas. Por ejemplo, no es ideal para realizarlo en pacientes con VIH, porque puede dar resultados falsos positivos, ¿ok? Entonces, una vez que esto se observe en esos pacientitos, se crean otras estrategias para mejorar el diagnóstico, y una de ellas es el dosaje de niveles de interferón, el famoso IGRA o cuantiferón, ¿ok? Entonces, en el cuantiferón o el IGRA, ¿no? Se evalúa la producción de interferón gamma. ¿Quiénes producen interferón gamma? Las células T activadas, ¿no es cierto? Entonces, aquí, esa es la prueba de la PPD. Esto se puede evaluar, ¿no? Por una ELISA, ¿ok? O también otra variante de la ELISA, que en este caso es ELISA Spot, porque evalúa la presencia de las células que producen el interferón, y se hace un conteo. ¿Por qué spot? Porque son puntitos. Pues se ve en una placa con fondo, normalmente el ELISA es fondo chato, en esa también se ve en fondo chato y se ve, ¿no? El contraste, varios puntitos. Y cada una es una célula productora de interferón gamma y se hace el conteo de forma manual. ¿Ok? Ese es el ELISA spot. Siguiente. Estos son los cultivos, luego en Jamestown o Middlebrook. Siguiente. Si no me gana, estos son los tipos de colonias, ¿no? De la bacteria cuando crece. Siguiente, profesor, por favor. ¿Esos bolitas se cuentan? ¿Ah? Esas son las colonias, sí. Ajá. ¿Se cuentan una por una? En este caso, sí, estas son las colonias. Cada colonia. ¿Ah? Cada colonia. Son las colonias, sí, son las colonias. Ajá. Pero esto se realiza conteo no en esta. Para realizar un conteo de colonias para micobacterios se realiza en la placa de agar, no en estas de aquí.
Este es para favorecer el crecimiento. De aquí se hace un pasaje a un medio de agar en placa. Y aquí sí se hace el conteo para ver, ¿no?, la cantidad de gas. Siguiente, profesor, por favor. Entonces, aquí, ¿no? Las pruebas bioquímicas adicionales, niacina, catalasas, reducción de nitratos a nitritos, ¿no? Siguiente. Bueno, aquí hablamos de las resistencias, ¿no es cierto? Las resistencias, justamente los antibióticos, estamos hablando, normalmente hablamos de resistencia a un solo fármaco, ¿no? Pero lamentablemente no solamente es el caso. Tenemos las multidrogoresistencias, que básicamente se evalúa como resistencia a la rifampicina y la isoniazida, ¿ok? Dos antibióticos importantes. Y aquellos que son extremada resistencia, ¿ok? Que también tienen resistencias a otros antibióticos como las fluoroquinolonas, ¿no? Siguiente, por favor, profesor. Y aquí, el cultivo MOTS, siguiente. No, aquí un poquito más. Ahí. Ajá. El cultivo MOTS, básicamente el método MOTS, ¿no? Método de observación de microscopía directa y susceptibilidad, fue diseñado por una bióloga peruana en la Cayetana Heredia. La bióloga es Ruth. ¿Está aquí? Estaba su nombre. Luz Cabides, ¿estaba allí? Arriba. Más ciega ya estoy. Okay. ¿No? ¿Dónde? No, anterior a eso. ¿Ah, sí? Bueno, la bióloga peruana Luz Cabides, no la vi. Okay. Entonces, aquí, básicamente, ¿qué es lo bueno de esta técnica que a ser diseñada en nuestro país? Fue diseñada para poder justamente ver una sensibilidad de las multidrogoresistencias, ¿no? Isoniazida y rifampicina, que son los principales antibióticos, ¿ok? Y la detección, en todo caso, de BK, de los bacilos, ¿no? Eso en 7 días. Y es una prueba sencilla y económica, ¿no? Hablando de las condiciones en nuestro país, ¿no? De estrategia. Entonces, esto te visualiza el conteo, ¿no? En la plaquita directamente, ¿ok? Bueno, aquí básicamente para mencionarles que hay varias estrategias para evaluar la multidrogoresistencia, ¿no? Por esta tecnología de Bactec y también utilizando bacteriófagos, pero no hay mucho acceso de eso en nuestro país. Siguiente. Y lo que sí, para resaltar, ¿no? Antes de finalizar, es las pruebas de tipo molecular. ¿Ok? Aquí de nuevo, aquí está el GeneXpert, ¿no? Siguiente, profesor, por favor. Y aquí hay dos, ¿ok? El Genotype, multidrogorresistente, y el GeneXpert. Pero de estas, ahora más se utiliza GeneXpert, ¿ok? Que evalúa básicamente, hace un PCR en tiempo real, ¿ok? Y evalúa la resistencia a rifampicina. Este es el Genotype, el siguiente, el GeneXpert, que es el más importante que utilizamos hoy en día. Ahí, entonces aquí básicamente la resistencia a la rifampicina, ¿okay? Y PCR en tiempo real, ¿ok? Entonces este es el más importante cuando hablamos de tuberculosis, ¿ok? Hoy en día el GeneXpert. Y estos son los cassettes, ¿no? Ahí está la muestra de puto, ¿no? Este cassette es la muestra de la corrida del PCR en tiempo real. Bien, chicos, entonces eso sería todo. Esto de aquí lo revisan, ¿no? Todo lo que hemos mencionado, microorganismos de transmisión por vía inhalatoria. Aquí el BK es puto, ¿no? Positivo, ¿qué significa? Una crucecita, ¿qué significa? ¿No? Y la prueba de antígeno urinario se caracteriza por lo siguiente, excepto. ¿Okay? Y no se olviden que la próxima semana tienen su ABA, que está aquí al final, el ABA número 7,
Y el grupo que le toca, el caso Guirio, entonces la próxima semana tenemos 2 exposiciones, ¿no? Que sí nos da tiempo, sí. La próxima semana nos da tiempo porque la clase de SAS, ¿no? De infecciones nosocomiales es más corta. Esta de aquí tiene bastante. Las nosocomiales son las que están presentes en el mismo lugar de... Después de 48 horas. Ok, chicos, nos vemos en la sala. ¿Sí? La de ustedes, la de creo que ya la subió la profesora. ¿La usa? Sí. Continúa. Ya está en el Me portal. parece que la profesora la subió hoy día. La 2 es en la semana 16. Ahí hay 2 nada más. Lo del examen debe subir la próxima semana. ¿Ya? Porque ahorita corregido subimos las notas y ella tomó su examen ayer, ¿no? No, Dele 2 días, aunque sea la profesora para que corrija, no sea mal.